¿Cómo aprender a hacer scalping de una forma correcta, segura y sin estrés? Y es que, ojo, normalmente nos enseñan que para hacer scalping yo voy a utilizar temporalidades como 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, mirar posiblemente la dirección del precio, lanzar un trade, irme por un trade 1 a 1 y eso es todo. Y muchos traders realmente viven estresados. ¿Por qué? Porque en este tipo de operaciones lanzan lotajes demasiado altos y al final el precio termina sacando en stop loss. Adicionalmente, si esto lo haces muchas veces al día, pues tu gestión de riesgo y tu cuenta se va a ver muy afectada. Así que, ¿cuál es la forma correcta de hacer scalping? A mí en lo personal es un estilo de trading que no me gusta, sin embargo he aprendido a lo largo del tiempo a irme por trades más cortos, trades tipo scalping que se da en cuestiones de minutos o incluso pocas horas. ¿Cómo vamos a empezar a definir esta estrategia? Y es, ojo, a pesar de ser un trader tipo scalping, que es aquel que se va por beneficios cortos en un periodo corto de tiempo, a lotajes más altos debido a que el stop loss va a ser mucho más pequeño. Esta operación de acá, ¿cómo se hubiera podido haber tomado en versión scalp? Y es muy sencillo, es una operación contra tendencia. Sin embargo, vamos a revisar. Lo primero que yo tengo en una temporalidad diaria, y es importante ver, es donde hay puntos de liquidez, si hay una zona importante de reacción. Esto que está pasando por acá. Y es importante entender la dirección siempre de marcos temporales grandes. Ejemplo, en el dólar franco suizo, yo observo que este fue el último movimiento alcista que el precio me dio. Es decir, que yo acá tengo un punto estructural a tener en cuenta. Sé que cuando el precio se va acercando a esta línea de acá, a este punto de estructura que me generó el movimiento alcista, ya se va volviendo zonas de compras, a pesar de que el precio viene en este momento cayendo. Acá hay un punto interesante de liquidez y es esta área de acá. Esto se convierte en una zona de triple piso o en una zona de soporte, es decir que esa zona va a tender a ser liquidada. Puede que haya un falso rompimiento, un famoso stop hunt o una toma de liquidez. Adicionalmente, si yo marco un Fibonacci, me doy cuenta que ya estoy llegando a zonas de un retroceso profundo. Zonas entre el 78.6 y 88 son áreas de un retroceso profundo. Voy a mostrarte lo siguiente y es, en el momento en que ya hay una toma de liquidez en esta área, en esta zona de reacción importante, ahora sí yo puedo ir a revisar las temporalidades menores y no es necesario que baje 4 horas, 1 hora, 30 minutos como un análisis tal vez más tipo intradiario, sino ya me puedo ir directamente a temporalidades de 15 minutos hacia abajo y vamos a observar lo siguiente. Y es que en toda mi área de reacción, en 15 minutos, en este movimiento, que es lo que yo debería esperar, se da un cambio de estructura. Ese cambio de estructura puedo hacer exactamente lo mismo que yo hice en temporalidad diaria y es medir mi último impulso alcista y buscar un retroceso con algún nivel de Fibonacci. Puede ser un retroceso superficial que sería por encima del 0.50 o un retroceso profundo que sería por debajo del 70.5. Profit sí va a depender de tiempo en el que yo desee que se demore mi trade. Aunque no podemos controlar exactamente el tiempo, sí podemos revisar nuestro nivel de ratio. Ejemplo, un trade hasta el máximo siguiente, que ya sería como mínimo un 3 a 1. Incluso ayudarme con una temporalidad mayor para ubicar mis take profits y ya te voy a explicar cómo. Y es que al estar esperando un retroceso, ya que estamos en una buena zona de reacción diaria, mis distintos take profit pueden ser todos estos máximos de acá. De pasar a tener un trade 3 a 1, podría llegar a pasar a tener un 5, un 6, un 7 o incluso un take profit mucho más alto, esperando un retroceso más profundo del precio. Pero ojo, entonces te vas a preguntar cuál sería la clave para hacer este tipo de trades. Y realmente es sencillo, simplemente tienes que esperar las tomas de liquidez
de máximos o mínimos iguales que se dan desde una temporalidad diaria. Es decir, que yo puedo revisar cuando el precio me va llegando a zonas de máximos, por ejemplo, que pueden ser todas estas, o a zonas de mínimos, y en estos puntos simplemente me puedo ir a temporalidades como 5, 3, 1 minuto y esperar los rompimientos de estructura, que en este caso te lo voy a dibujar, y sería para el caso de una estructura alcista el rompimiento del último máximo bajista, un retroceso, puede ser un retroceso profundo o superficial de Fibonacci, e irnos con una nueva estructura. Y en caso de una estructura bajista estaríamos esperando el último movimiento alcista que dio el precio, un verdadero rompimiento, retroceso, y nos vamos con la nueva dirección bajista. ¿Cómo puedo convertir este trade a un trade más tipo intradiario? Vamos a revisar la duración de esta operación. Y es que ese movimiento, para darte en versión scalping un 3-1, simplemente se demoró unas 3 horas aproximadamente. Aunque el scalping se da en un tiempo mucho más rápido, también va a depender del activo financiero. Si tú quieres hacer scalping con, por ejemplo, el oro, créeme que el movimiento se va a dar mucho más rápido, pero activos financieros como el dólar franco suizo y los dólares van a ser menos volátiles, por lo tanto van a ser un poco más demorados. Así que recuerda, de temporalidad mayor a temporalidad menor, y vas a poder tener trades en tiempo menor sin necesidad de sobrelotearte, sin necesidad de entrar a 2 pips de stop loss, y con un trade muy seguro, confiable, y puede que tengas que esperar un poco más. Sin embargo, va a valer la pena. No olvides que te habló Tatiana Castro, y por acá te voy a dejar unos videos que te van a ayudar con el uso de temporalidades. Un abrazo. Recuerda unirte para asistir a nuestras sesiones en vivo a nuestro canal de WhatsApp, y si quieres ser parte de nuestros miembros del canal para que analicemos profundamente tu activo financiero, puedes hacerlo aquí abajito en el botón de suscripción.